La aceptación no es negación. Aceptar a alguien no significa ignorar sus acciones o justificar comportamientos dañinos. Es ver y reconocer con claridad quién es esa persona en este momento, sin proyectar expectativas ni fantasías. La negación es voy a confiar en ti porque quiero que seas diferente de lo que muestras. Cuando hay una aceptación madura es te veo tal como eres, incluso si tus elecciones están alineadas con el miedo, el odio o el ego. Puedo amar la esencia que hay en ti sin ignorar tus acciones. Esto nos permite interactuar desde la claridad, no desde el autoengaño. Cuando confiamos en todos desde esta perspectiva, no estamos diciendo, puedes hacerme daño. Estamos diciendo, yo decido no engañarme respecto a quién estás eligiendo ser ni a las realidades que has elegido experimentar. Y tengo la libertad y coherencia de decir no sin sentir culpa, porque no se trata de un rechazo hacia ti ni de sentirme culpable por no saber aceptar incondicionalmente. Aquí radica un punto importante: aprender a discernir entre aceptar sin negar y esa aceptación inmadura que está llena de negación y que no nos permite ser coherentes con nosotros mismos. Dicen que la salud se mantiene cuando hay coherencia entre lo que sentimos, decimos y hacemos. Y cuando existe esta alineación y coherencia, el universo responde en concordancia con nuestro estado y sentir. Pero cuando no hay coherencia, el universo percibe tres mensajes contradictorios al mismo tiempo. Por eso, si te sientes atascado en este punto, empieza a trabajar en regular tu coherencia. Esto se logra entendiendo con claridad que aceptar no es negar. Así que hoy vamos a hablar de esto. Veamos un ejemplo para situarnos en un escenario y cómo se puede responder de diferente manera. Imagina que has recibido la visita de un familiar muy crítico o abusivo, alguien que no respeta tu espacio y que incluso en cualquier conversación descalifica tus opiniones diciéndote: lo que piensas no es válido. Esta situación es más común de lo que parece y ocurre en muchas dinámicas familiares y relaciones. De hecho, al menos uno o dos miembros en casi todas las familias enfrentan escenarios como este. Incluso imagina que este miembro familiar no te consulta nada y te impone decisiones con amenaza de crítica y rechazo si no estás de acuerdo. Sientes incomodidad, pero decides no actuar porque crees que aceptar significa aguantar. Y aquí es donde entra la diferencia entre una aceptación real y una aceptación inmadura disfrazada. He elegido este ejemplo porque es ideal para analizar la diferencia entre aceptar la realidad de esta situación o negarla, y cómo las consecuencias y posibilidades cambian según optemos por una aceptación real o una aceptación inmadura disfrazada de negación. Solo mencionarte que la aceptación real da paz y no encubre ningún resentimiento. En cambio, la negación intenta aceptar encubriendo todo el resentimiento y nos alcanza la paz, aunque se intenta mediante la evitación del conflicto. Así que acompáñame porque esto va a ser interesante. Negación disfrazada de aceptación. La negación suele disfrazarse de aceptación cuando intentamos justificar lo que está ocurriendo para evitar conflicto o incomodidad. Por ejemplo, ¿qué haces en esta situación? Piensas: es mi familiar, así que tengo que aguantar sus comentarios porque he de aceptarlo. No tengo que decirle nada ni poner límites. Incluso podrías intentar convencerte
de que no es para tanto o de que quizá tiene razón en lo que dice. Así que, ¿cómo te sientes? Internamente hay incomodidad, resentimiento o incluso enojo, pero lo reprimes porque piensas que aceptar significa no reaccionar o no defenderte. ¿Y cuáles son las consecuencias? Al negar lo que sientes y no actuar en coherencia, terminas acumulando emociones negativas como frustración, tristeza o rabia. Además, el comportamiento abusivo o invasivo de esa persona se perpetúa porque no encuentra resistencia. En este caso, lo que estás haciendo no es aceptación real, sino negación de tu propia experiencia interna. Estás cerrando los ojos ante lo que está ocurriendo, permitiendo que otra persona viole tus límites bajo la falsa idea de que aceptar significa ceder. Negación y falsa aceptación porque hay herida de abandono. Cuando nuestra percepción de abandono no ha sido sanada, decir no o apartar a alguien puede despertar un profundo malestar, porque lo interpretamos como un rechazo que duele tanto como el que quizás vivimos en el pasado. Entonces, en lugar de protegernos o establecer límites, caemos en la negación disfrazada de aceptación con pensamientos como: es mi familiar, tengo que soportarlo. Si lo aparto o le pongo un límite, me voy a sentir mal por rechazarlo. Así que temes que decir no o establecer límites implique que esa persona se sienta herida, y eso te hace conectar con el miedo de ser tú quien abandona. Además, si tú has recibido abandono y has condenado y rechazado con dolor ese abandono, ahí se te refleja en la herida. Cuando tú tienes que decir que no, se despierta el miedo a ser condenado o rechazado con la misma fuerza que tú detestas tus heridas de abandono. Entonces no disciernes, intuyes que lo que está haciendo está mal, es invasivo, te molesta, pero prefieres aguantar porque la incomodidad de enfrentarlo te resulta más difícil que el daño que estás recibiendo. Así que, ¿cómo te sientes aquí? Internamente te llenas de culpa o ansiedad, pensando que poner límite te convierte en malo o egoísta. Y este malestar surge porque estás proyectando en esa persona tu propia herida de abandono no resuelta. Y las consecuencias, al no establecer límites, es que se perpetúa una dinámica dañina en la relación y te haces daño a ti mismo o a ti misma. Y sientes también frustración, rabia, tristeza, pero la reprimes porque no quieres lidiar con el conflicto interno que implica el miedo al rechazo. En este caso, lo que realmente está ocurriendo es que el miedo a sentirte el malo te lleva a negar la realidad de lo que estás viviendo, lo que perpetúa tanto la dinámica externa como tu propia herida interna. Ahora veamos la misma situación y escenario desde la aceptación real. Aceptación real y madura. La aceptación real, en cambio, consiste en ver la situación tal como es, sin justificarla ni suavizarla, pero también sin reaccionar desde el ego o el miedo. En este caso, ¿qué haces en esta situación? Reconoces que este familiar tiene un patrón crítico y abusivo. Ves su comportamiento claramente y lo aceptas como una realidad. Esta persona se expresa de esta manera porque es lo que ha elegido o porque está atrapada en su propia percepción o ego. Pero al mismo tiempo decides no permitir que sus palabras o acciones traspasen tus límites. Así que, ¿cómo te sientes aquí? ¿Te permites sentir incomodidad o molestia sin negarla? Desde esa claridad emocional, eliges actuar en coherencia con tu bienestar. Por ejemplo, podrías decirle de forma firme pero tranquila:
Entiendo que pienses así, pero no estoy de acuerdo y necesito que respetes mi espacio. Y al hacer esto, las consecuencias es que al aceptar esto de forma real, no cargas con emociones reprimidas ni permites que esa persona continúe con su comportamiento abusivo hacia ti. Estás en paz porque has dado espacio a lo que sientes y has actuado en consecuencia. En este caso, la aceptación real no significa justificar o tolerar el abuso, sino ver la realidad de la otra persona tal como es y responder desde la claridad, estableciendo límites amorosos y firmes. Aceptación madura desde la sanación del abandono. Cuando sanas tu percepción de abandono, surge la capacidad de decir no desde la paz, porque comprendes que poner límites o distanciarte no significa rechazar a alguien en su esencia ni que tú seas malo. En este caso, reconoces la realidad de tu familiar y aceptas que sus acciones no están alineadas con tus valores o tu bienestar. No intentas cambiarlo ni justificarlo, simplemente lo ves tal como es. Decides desde un lugar de claridad. Es decir, puedo amarte como eres, pero no tengo que aceptar tu comportamiento crítico o abusivo en mi espacio. Dices no sin culpa porque ya no conectas con la herida de abandono que antes te hacía dudar de ti mismo o ti misma. Así que te sientes tranquilo, firme. Entiendes que poner límites no significa abandonar a nadie, sino honrarte a ti mismo. Al sanar tu herida, reconoces que el bienestar del otro no depende de ti y que no estás obligado a sacrificarte. Las consecuencias de esta aceptación es paz interna y detienes la dinámica abusiva. Además, al actuar desde la aceptación real, modelas una forma de relacionarte desde el respeto y la autenticidad, lo que puede inspirar a otro a reflexionar sobre su comportamiento. ¿Por qué es importante esta distinción? La negación disfrazada de aceptación genera un ciclo de desconexión interna y perpetúa lo tóxico. Crees que estás siendo maduro al no reaccionar, pero en realidad estás permitiendo que se violen tus límites y acumulando emociones negativas que tarde o temprano saldrán a la superficie. En cambio, la aceptación real, por otro lado, te permite mantener tu paz interior y actuar desde la coherencia. Y eso no significa que no sea incómodo la situación.